El sol ardía sin clemencia sobre el valle de Elá. El polvo se levantaba en espirales como si la tierra misma suspirara por el fin de la guerra. Dos ejércitos enfrentados, uno frente al otro, separados por un abismo de miedo. De un lado, los filisteos, rudos, burlones, desafiantes. Del otro, el ejército de Israel, con la mirada clavada en el suelo, los labios secos por el temor y el corazón encogido por 40 días de humillación. Entonces lo vieron. Una sombra colosal avanzaba desde el campamento filisteo. No caminaba, se imponía. Sus pasos eran lentos, pero resonaban como truenos en la conciencia de los hombres de Israel. Goliat de Gat, 6 codos y un palmo, un muro de carne y acero. Su armadura de bronce resplandecía como el sol que caía de lleno sobre su cuerpo. Cada pieza rechinaba con un sonido metálico que helaba la sangre. El escudo, más grande que un hombre común, era portado por un escudero a su lado, pero no lo necesitaba. Goliat no buscaba protección. Él era el arma. Con una voz que parecía romper las montañas, gritó: «No soy yo filisteo, y ustedes, siervos de Saúl. Elijan a un hombre que baje y pelee conmigo. Si puede matarme, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán a nosotros». Y se rió. Una carcajada cavernosa, cruel, un eco del infierno. Nadie respondió, nadie se movió, ni Saúl, el rey, ni sus más valientes soldados. Solo hubo silencio y vergüenza. Pero ese día, entre las tiendas del campamento israelita, un muchacho llegaba sin ruido, cargando pan, queso y obediencia. David, hijo de Isaí, el menor de 8 hermanos, pastores de Belén. Vestía túnica sencilla, marcada por el polvo del camino y la fragancia del campo. Traía en los ojos la serenidad de los que conocen la presencia de Dios. No era un guerrero, no tenía espada ni armadura, solo un bastón, una honda y una historia escrita en lo secreto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó a un soldado mientras veía cómo los hombres retrocedían al escuchar el grito del gigante. «¡El filisteo! Ese monstruo lleva 40 días humillándonos. ¿No lo has visto? Nadie se atreve a enfrentarlo». David clavó la mirada en la figura lejana del gigante, pero no con miedo, con indignación, como quien ve una injusticia sagrada. Su corazón ardió. ¿Y quién es este incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente? Las palabras de David no fueron dichas al azar. Eran fuego puro, retaron al miedo. Y en segundos lo rodearon decenas de hombres, algunos burlándose, otros intrigados. Su hermano mayor, Eliab, lo enfrentó. «¿Qué haces aquí? ¿Con quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Solo viniste a ver la batalla». Pero David no se dejó intimidar. Era más que un hermano menor curioso. Era un alma encendida. No había llegado por accidente. Había sido enviado por Dios. Ese mismo día su nombre llegó a los oídos del rey Saúl. Lo mandaron llamar. Y ante un rey tembloroso, David declaró sin titubear: «Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo». Saúl lo miró con compasión y duda. «Tú no puedes pelear contra él. Eres un niño, y él ha sido hombre de guerra desde su juventud». David se acercó un paso. Sus palabras brotaron con fuego y fe. «Cuando pastoreaba las ovejas de mi padre, venía un león o un oso y tomaba una oveja del rebaño. Yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, lo tomaba de la quijada y lo mataba. Así haré con este filisteo, porque ha provocado al ejército del Dios viviente». Una pausa. Saúl lo vio a los ojos. No encontró locura, encontró fuego. Entonces lo bendijo. «Ve, y que Jehová esté contigo». David salió. Rechazó la armadura del rey. Se despojó de todo lo que no era suyo. Solo tomó su cayado,
su honda, y 5 piedras lisas del arroyo. El cielo estaba azul, pero algo cambiaba en el aire. El destino temblaba, y mientras el pueblo temía, un pastor caminaba hacia su llamado. El aire estaba pesado, la tensión palpable. El ejército de Israel yacía como una sombra de su gloria pasada, temblando ante el rugido constante de Goliat, quien continuaba su desafío. Por cada palabra que pronunciaba, el miedo se apoderaba más de los corazones israelitas. Los hombres se ocultaban tras sus escudos, se arrugaban en sus tiendas, orando en silencio, temerosos de enfrentarse a un gigante que parecía invencible. En el horizonte se divisaba la figura de David, pequeño, en estatura, pero con una determinación inquebrantable. No llevaba armadura, no necesitaba espada ni lanza, solo llevaba en su mano su bastón y en su cintura su honda. Aquella honda que en las manos de un joven como él había sido testigo de muchos momentos de lucha, pero nunca ante un enemigo como este. Sin embargo, no temía. Su fe no era una fe tímida, era una fe decidida, ardiendo con la certeza de que Dios lo había llamado para este momento. David no tenía dudas. Sabía que el Señor estaba con él. Las rocas del arroyo, frías y lisas, eran ahora su único equipaje, pero también su confianza. Caminaba solo, avanzando hacia el vasto campo de batalla, y mientras lo hacía, sus ojos miraban al frente, con la mirada fija en el gigante que lo desafiaba. El sonido de las botas de David chocando contra la tierra era el único ruido que se escuchaba entre las filas de los soldados israelitas. Los murmullos cesaron, todos los ojos se volvieron hacia él, esperando. ¿Quién era este joven que osaba enfrentarse a Goliat? El mismísimo ejército de Israel no se atrevía a hacerlo, pero él, el menor de sus hermanos, se acercaba al gigante sin vacilaciones. David llegó hasta el campo de batalla donde Goliat esperaba, todavía envuelto en su armadura de bronce, con la mirada llena de desprecio. Cuando vio a David acercarse, una carcajada escapó de su garganta. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?, gritó, y la burla se oyó en todo el valle. Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David, con firmeza, no retrocedió ni un paso. Con la voz clara y potente respondió: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te venceré y cortaré tu cabeza. Un estremecimiento recorrió la multitud, mientras las palabras de David resonaban con una autoridad que no se había visto en mucho tiempo. Los soldados de Israel miraban con asombro, incapaces de comprender cómo un joven sin experiencia de batalla se atrevía a enfrentarse con tal seguridad a un gigante como Goliat. Goliat, por su parte, se burló aún más de él. ¿Qué es esto? ¿Un niño? ¿Un muchacho que viene a pelear con un guerrero como yo? David no dio pie a más palabras. Su fe lo empujaba hacia adelante. Con un paso decidido, comenzó a buscar entre las piedras del arroyo. 5 piedras, lisas, frías, pero perfectas. Su corazón latía con fuerza, y cada piedra que tomaba representaba un paso más hacia el cumplimiento de su destino. La gente observaba, expectante, mientras el joven colocaba la primera piedra en la honda. El viento, como si lo acompañara, comenzó a soplar con más fuerza, levantando las faldas de las ropas y agitando las hojas de los árboles cercanos. El gigante avanzó, confiado en su fuerza. El suelo temblaba con cada paso de Goliat, que se acercaba con furia, levantando su lanza y gritando amenazas. La batalla se veía como una danza mortal, pero David, con una calma sobrehumana, se mantuvo firme. El enemigo era gigante, pero su Dios era aún más grande. David dio un giro rápido.
Con el pulso firme lanzó la piedra al aire. El sonido del viento que se unió al giro de su brazo fue casi místico. La piedra surcó el aire como una flecha divina. El silencio fue absoluto. Goliat, el hombre más grande del campo de batalla, no se dio cuenta hasta que la piedra impactó en su frente. Un golpe certero, directo a su frente. Un estallido seco que retumbó en todo el valle. Goliat, en un instante, cayó al suelo con un ruido sordo, su gigante cuerpo desplomándose como un árbol caído. Los soldados israelitas, que miraban incrédulos, no podían creer lo que veían. Goliat había caído, y David, el joven pastor, había sido el instrumento de Dios para su derrota. Un murmullo se extendió por todo el campamento israelita, como si la tierra misma temblara ante el milagro. Los filisteos, sorprendidos y confundidos, se quedaron mirando la caída de su campeón, sin entender lo que había sucedido. Pero David, sin perder el ritmo, corrió hacia el gigante caído, tomó su espada y con un movimiento rápido y decidido, le cortó la cabeza. El campo de batalla estaba en silencio. Solo el viento parecía hablar, y el eco de una historia que cambiaría para siempre el destino de los pueblos. Por un instante, todo quedó inmóvil. Ni el más mínimo crujido de armadura, ni una exhalación entre las filas, como si el tiempo mismo se hubiera congelado ante el momento. El gigante Goliat, aquel muro invencible de carne y metal, yacía muerto en el suelo, su cabeza separada de su cuerpo. La sangre empapaba la tierra. Una espada que no era de David estaba ahora en su mano, y el eco del impacto seguía retumbando en la conciencia de todos. Entonces ocurrió. Desde el fondo del campamento israelita se escuchó un grito, no de miedo, sino de algo que no había sido escuchado en semanas: valor. Uno de los soldados alzó la voz, luego otro y otro. Los corazones que antes latían con miedo comenzaron a arder con esperanza. El grito se extendió como un fuego, como una chispa prendida en pasto seco. En segundos, el campamento entero rugía. Las lanzas se levantaron, las espadas tintinearon, los escudos golpeaban el suelo. David lo había hecho. En el lado opuesto del valle, los filisteos lo vieron todo. Vieron la piedra volar, vieron a su campeón tambalear, vieron su caída y vieron a un simple pastor tomar su espada y levantar su cabeza como trofeo. El terror se apoderó de ellos. Nadie lo dijo, nadie lo ordenó, pero todos comenzaron a correr, una retirada, una estampida. Los soldados filisteos tiraban sus armas, abandonaban escudos, arrojaban sus lanzas y corrían por sus vidas. La arrogancia con la que durante 40 días habían desafiado al pueblo de Dios se había transformado en puro pánico. El suelo temblaba de nuevo, pero esta vez por sus pasos desesperados de huida. ¡Ahora!, gritó uno de los generales israelitas. Como una ola de justicia, el ejército de Israel se levantó. Los cobardes se convirtieron en valientes, los temerosos en guerreros. La mano de Dios los había sacudido del letargo. Los hijos de Abraham, los descendientes de Jacob, salieron tras sus enemigos con gritos de guerra. Desde el valle de Elá hasta las puertas de Ecrón, los filisteos fueron perseguidos. No hubo piedra que no se manchara de sangre. No hubo sendero que no viera justicia. La venganza del Señor, alimentada por el coraje de un joven pastor, se extendió como tormenta sobre aquellos que osaron desafiar a su nombre. Y mientras tanto David se mantuvo en pie. Respiraba con fuerza, con la ropa manchada de sangre y polvo, con la espada aún en la mano. Sus ojos no estaban enfocados en la gloria. No miraba a las multitudes, miraba al cielo. Era como si buscara confirmar que lo había hecho bien, que el Dios que lo había enviado estaba satisfecho.
Uno de los capitanes de Israel se le acercó, aún jadeando por la batalla. «¿Quién es ese joven?», le preguntó a un soldado cercano. «¿De qué casa viene?». Nadie lo sabía, nadie sabía de qué linaje, pero todos sabían una cosa: ese día Dios había hablado por medio de él. La escena era impresionante. Los soldados regresaban con botín. Cantaban, reían, lloraban. Muchos se arrodillaban al ver el cuerpo sin vida del gigante, ahora reducido a una simple carcasa. La arrogancia del enemigo había sido destruida. La vergüenza había sido lavada. Y en medio de todo, David recogió la cabeza de Goliat, la sostuvo con solemnidad, no como trofeo personal, sino como símbolo del poder de Dios. Y tomó la armadura del gigante, no por gloria, sino como testimonio. Cada pieza, cada metal, era evidencia tangible del milagro, del imposible vuelto real. El campamento israelita fue transformado en minutos. Donde antes había desesperación, ahora había alabanza. Donde había oscuridad, brillaba la esperanza. Y todo comenzó con un muchacho que había decidido no callar ante la injusticia, con un joven que escuchó la voz de Dios más fuerte que la de sus temores. Esa noche, las hogueras ardieron con más fuerza. El nombre de David comenzó a correr de boca en boca. Algunos lo llamaban héroe, otros loco, pero todos sabían que había visto algo que ellos no, que había escuchado algo que ellos no se atrevieron a creer, porque no se trataba de la piedra, ni de la puntería. Se trataba de fe, una fe que no necesita tamaño ni títulos, una fe que desafía gigantes y se atreve a caminar con Dios por delante, aunque el mundo entero huya hacia atrás. David, el pastor, el olvidado, el ignorado por sus hermanos, se había convertido en el arma elegida del cielo, y esto apenas comenzaba. David regresó al campamento con la cabeza de Goliat en la mano y la espada del gigante colgando de su cinturón. No era vanidad lo que lo impulsaba, sino obediencia. Cada paso que daba estaba lleno de propósito. Su respiración era tranquila, su rostro sereno. No buscaba reconocimiento, había actuado por convicción, por fe, y sin embargo los ojos de todos estaban puestos en él. Cuando llegó al campamento real, los soldados se hicieron a un lado, como si algo sagrado caminara entre ellos. Nadie se atrevía a tocarlo, nadie se atrevía a decir una palabra fuera de lugar. Era como si llevara la presencia misma de Dios consigo. En la entrada de la tienda del rey, el general Abner lo detuvo. «El rey quiere verte». David asintió sin decir una palabra, y allí, frente a Saúl, dejó caer la cabeza del gigante. El silencio fue inmediato. Saúl lo miró de arriba abajo, con ojos entre sorprendidos y perplejos. Este era el joven que había desafiado al guerrero más temido de Filistea. Este era el que se enfrentó con una honda a un hombre que podía aplastar a cualquiera con solo una mano. «¿De quién eres hijo, joven?», preguntó Saúl, aún atónito. David, sin dudar, respondió: «De tu siervo Isaí, de Belén, el rey». Guardó silencio. Lo miró detenidamente, y aunque en su rostro había una expresión de reconocimiento, también comenzaba a formarse algo más profundo. Algo que no se vería del todo. Aún. Fue entonces cuando apareció Jonatán, el hijo del rey. Jonatán había presenciado la escena desde lejos, y ahora, al mirar a David, algo en su espíritu se conmovió. No era envidia, era admiración pura. Había encontrado en él a un verdadero hermano, a un alma afín. Sin pronunciar muchas palabras, Jonatán se quitó su manto real y lo puso sobre David. Le dio su espada, su arco y su cinturón, no como señal de rendición, sino como símbolo de alianza, como si el alma de uno se hubiera pegado al alma del otro, y así comenzó una amistad sagrada.
Pero lo que para Jonatán era amor fraternal, para Saúl pronto se convertiría en tormento. En los días siguientes, la fama de David se disparó. Dondequiera que iba, los hombres hablaban de su hazaña. Las mujeres entonaban cánticos en las calles. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Esa canción, tan simple y llena de júbilo, fue como una daga que se clavó en el corazón del rey. Saúl escuchaba esas palabras una y otra vez, en los pasillos del palacio, en las plazas, en los mercados. Cada vez que alguien lo aclamaba, lo hacían en comparación con David. Ya no era el rey el más aclamado, ya no era el más amado, y así el corazón de Saúl comenzó a oscurecerse. Día tras día, algo en él se quebraba. La inseguridad se convirtió en obsesión. La admiración inicial se transformó en envidia ardiente. Y aunque David nunca mostró ambición de poder, su sola existencia se convirtió en una amenaza para el rey. Los ojos de Saúl ya no veían a un joven fiel y valiente. Veían a un futuro rival, a una sombra que lo desplazaba lentamente. Una noche, mientras David tocaba el arpa para calmar el espíritu atormentado del rey, Saúl tomó una lanza. El cuarto estaba en silencio, salvo por la música suave que fluía de los dedos de David. Una melodía que parecía traer paz, que parecía calmar la tormenta interior del monarca. Pero la tormenta no estaba afuera, era interna y crecía como fuego devorador. En un instante, Saúl se levantó de su trono. Tomó la lanza que colgaba cerca de su silla. Sus manos temblaban, su rostro se desfiguró. La lanzó con fuerza, directo al corazón de David. La lanza atravesó el aire. El impacto fue seco, contra la pared. David la había esquivado. Sin embargo, no gritó. No reaccionó con violencia. No tomó la espada que colgaba de su cinto. Solo miró a Saúl con una mezcla de tristeza y comprensión, y se marchó en silencio. Ese fue el comienzo de una persecución implacable. Desde ese día, Saúl no vio a David como un aliado, sino como un enemigo, y comenzó a maquinar en secreto, a manipular, a mover hilos. Mientras David seguía ganando batallas y ganándose al pueblo, Saúl tejía una red para atraparlo, eliminarlo, borrarlo del mapa. Pero lo que Saúl no entendía era que no se puede luchar contra alguien respaldado por Dios. David no buscaba el trono, ni la gloria, pero el cielo ya había escrito su nombre en la historia, y cada vez que intentaban apagar su luz, más brillaba. En la oscuridad, mientras los hombres tramaban su caída, Dios preparaba su ascenso. Un rey lo odiaba, otro lo amaba como a su propia alma, y el pueblo comenzaba a ver en David no solo a un héroe, sino a un líder, nacido del corazón de Dios. La historia estaba cambiando, y aún no sabían que lo mejor estaba por venir. El silencio tras la victoria era tan profundo que el campo de batalla parecía contener el aliento. La sangre aún manchaba la tierra. Los cuerpos inertes de los filisteos yacían donde habían caído, y el eco del estruendo provocado por la caída del gigante seguía retumbando en la mente de todos. Pero en medio de esa quietud cargada de asombro, una figura delgada y joven se mantenía de pie con la cabeza de Goliat en una mano y la espada del enemigo en la otra. David no gritó. No alzó su voz, no se jactó, ni se glorificó. Solo permaneció ahí, como si estuviera esperando escuchar algo del cielo. Sus ojos, fijos en la lejanía, parecían mirar más allá del valle. Tal vez recordaba los días en que, en silencio, pastoreaba ovejas entre las colinas de Belén. Tal vez pensaba en el aceite que una vez corrió por su cabeza cuando fue ungido, sin que nadie sospechara que ese muchacho sin nombre cambiaría el destino de una nación. Los soldados israelitas rompieron el silencio con un grito ensordecedor. La victoria se desató como una ola de fuego.
Corrieron como hombres poseídos por una fuerza mayor, persiguieron al enemigo que ya huía sin dignidad, y dejaron tras de sí un rastro de victoria imposible de explicar sin mencionar a Dios. Porque eso era lo que acababa de suceder. Dios se había levantado por medio de un simple joven. En Jerusalén, las mujeres salieron a las calles con panderos. Las danzas se extendieron por plazas y caminos. Canciones nuevas nacieron ese día. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Cantaban una y otra vez, sin saber que con cada verso estaban sembrando celos en el corazón del rey. Pero David no cantó, no danzó. Él cargaba con el peso de una gloria que no era suya. Más tarde, de regreso ante Saúl, David se presentó con la cabeza del gigante en una mano y la espada aún envainada. No pidió recompensa, no exigió reconocimiento. Solo se inclinó ante el rey como si nada hubiera cambiado. Aunque todo había cambiado. Saúl lo miró en silencio. No había alegría en su rostro, solo sorpresa y algo más difícil de identificar: miedo. Porque en el fondo, Saúl entendía que había presenciado algo divino, y que el espíritu del Señor, que un día había estado sobre él, ahora estaba sobre ese muchacho que no tembló ante un gigante. David fue recibido como un héroe, pero nunca dejó de vivir como un siervo. Su alma seguía inclinada ante Dios. En las noches solitarias regresaba a su arpa, a sus canciones secretas, a su oración. Aún con la espada del enemigo colgada en su tienda, seguía cantando salmos al Dios que lo había rescatado del oso, del león y del gigante. Pero no todo sería celebración, porque con la victoria vendrían también las miradas oscuras, los planes ocultos, la desconfianza de aquellos que temen perder el poder. Saúl no olvidaría los cánticos del pueblo. No toleraría ver a su propio hijo, Jonatán, amando a David como a su alma. No soportaría que el pueblo volteara los ojos hacia un nuevo líder, uno que no buscó el trono, pero que parecía haber nacido para él. Y David, aunque aún no lo sabía, estaba entrando en una guerra más sutil y peligrosa, la del corazón humano, la de la envidia, la del orgullo, la del tiempo de espera. Porque ser ungido no es lo mismo que ser coronado. Y entre una cosa y otra hay un camino largo, lleno de traiciones, huidas y lágrimas. Pero ese día, en ese valle, algo fue sembrado en los corazones de todos los que miraron. La certeza de que Dios no necesita grandes espadas, ni ejércitos numerosos, ni estaturas impresionantes para traer victoria. Que lo que Él busca es un corazón dispuesto, una fe que se atreve a mirar al gigante y decir: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. El eco de esa declaración todavía resuena en la historia, porque todos enfrentamos gigantes. Tal vez no de 3 metros, pero sí de miedo, ansiedad, soledad, enfermedad, culpa, pobreza o desesperanza. Y muchas veces nos sentimos como David, pequeños, inexpertos, sin armadura, sin apoyo. Pero si aprendemos a confiar como Él, si recordamos que la batalla es del Señor, entonces no hay Goliat que pueda resistir al Dios que pelea por nosotros. David nos enseña que la fe verdadera no necesita pruebas previas, que no importa si antes nunca enfrentaste algo tan grande. Cuando Dios está contigo, el tamaño del enemigo solo sirve para hacer más notorio el poder de tu victoria, y así termina esta batalla, pero no la historia. Porque David no solo mató a un gigante. En realidad, Dios usó a David para enseñarnos que los gigantes más grandes que existen son los que viven dentro de nosotros. El miedo, la duda, el complejo de inferioridad, la falta de propósito. Y que si confiamos en Él, también caerán como cayó Goliat, el muchacho pastor, despreciado y olvidado, el más pequeño de su casa, salió esa mañana como repartidor de quesos y volvió como el libertador de Israel.
Pero en la penumbra de la tienda de campaña, Saúl respiraba profundo. Sabía lo que venía. Sabía que el favor de Dios había cambiado de lugar. Y aunque el pueblo celebraba, en el palacio se estaba cocinando el siguiente capítulo. Una persecución implacable, una huida que duraría años y una corona prometida que aún tardaría en llegar. Pero eso es otra historia.